Deseo compartir el día de hoy un estudio, el cual basado en un material que nos ayuda para controlar la ira. La ira es un problema con el que todavía batallamos muchos cristianos, sin importar el tiempo que tengamos en el Evangelio. Este libro está basado en un libro llamado Los hombres buenos también se enojan, de Bill Perkins. El autor, Bill Perkins, es un consejero cristiano en donde nos enseña historias de éxito en los que ha ayudado a familias y especialmente a hombres a aprender cómo controlar la ira. Ha sido sumamente importante que nosotros como cristianos aprendamos a controlar la ira, puesto que el no poder controlarla nos impide tener una buena relación con todas las personas que nos rodean, pero sobre todo nos impide a tener una buena relación con Dios. Y también, algo importantísimo, estorba a las oraciones que nosotros hacemos a nuestro Señor. Y muchas veces ahí está la respuesta por qué no recibimos la respuesta a nuestras oraciones. A este estudio he decidido titularle El héroe y el villano, precisamente en base al contenido de este libro de Bill Perkins. Aunque el título es distinto, pero lo importante es reconocer que dentro de nosotros hay un héroe y hay un villano. ¿Cómo es eso? Si somos una nueva criatura en Cristo Jesús, precisamente el Señor ha puesto dentro de nosotros su naturaleza, nos ha hecho a su imagen y semejanza, y ha puesto en nuestra vida interior un hombre nuevo, un espíritu que estaba muerto pero que ahora vive. Y ese espíritu es un hombre interior que va creciendo día a día hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero también dentro de nosotros hay el viejo hombre, que es el villano. Este viejo hombre ha sido alimentado desde nuestra niñez, en nuestra carne. La carne no es otra cosa sino realmente anidado en nuestra mente lo que es el ego en nuestra vida. El ego que fue alimentado desde que éramos niños, desde que éramos pequeños, y que aprendimos a poder manipular con el llanto, inclusive desde la edad de estar en brazos, manipular con el llanto cuando teníamos hambre o cuando deseábamos algo, que ser ya sea consentidos, apapachados, o nuestros deseos los veíamos cumplidos a través de llorar. Y esa es la forma en cómo se fue anidando en nuestra vida un superego que fue creciendo día a día. Conforme crecíamos en nuestra estatura, conforme crecíamos en nuestra edad, también se fue haciendo cada vez más y más complejo el crecimiento de ese superego en nuestro interior. Entonces, llevamos dentro de nuestro ser el héroe, ese hombre nuevo, ese hombre bueno a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos el villano. ¿Y cuál es el que alimentamos más en nuestros días? ¿Cuál es el que está más fortalecido? Esa es la situación por la que tenemos que saber cómo controlar y cómo hacer superior al héroe o al villano. Por otro lado, vamos a ver por medio de este estudio que el enojo o la ira realmente son sentimientos propios que puso Dios en nuestra humanidad. No nos hace imperfectos el llegar a enojarnos algunas veces, pero lo importante es cómo controlar el enojo y cómo controlar la ira de manera que no lastimemos a otras personas, de manera que tampoco por medio del enojo y de la ira no estorbemos a nuestra relación con Dios. Entonces es sumamente importante que nosotros conozcamos estos conceptos. Espero que sea de mucha ayuda para nuestra vida espiritual.
Por medio de este estudio, el héroe y el villano lo vamos a llevar a cabo con dos apartados de este estudio. El primer apartado consiste en el concepto de la ira, definición de lo que es la ira, y consta de 3 capítulos que son definición del enojo, si Dios se ha enojado, ¿es malo enojarse? Y por último, el hombre interior y la carne. En la segunda parte de este estudio de cómo manejar correctamente la ira, estará compuesta de casos que revisó precisamente el consejero Bill Perkins, autor del libro mencionado, y que por medio de esta segunda parte vamos a compartir las historias de éxito que este varón de Dios nos comparte. Ahora vamos a ver la definición y el concepto del enojo. ¿Qué es el enojo? El enojo, según el diccionario, es un intenso estado emocional inducido por un disgusto. Obviamente, algo tiene que disparar esa descarga de emociones que produce una descarga de adrenalina. Esto hace que el ritmo del corazón se incremente y nuestra presión arterial se dispare. El enojo no elige ni discrimina, pero sí invade a la persona entera, su cuerpo, su mente, sus emociones y su voluntad. El problema que a menudo tenemos con el enojo es que es una emoción tan poderosa que como un río embravecido nos dejamos llevar por su corriente sin apercibirnos de que podemos dañar y lastimar a otros, pero que al mismo tiempo no nos percatamos de que podemos controlar su cauce sin hacer daño. Nunca es saludable gritarle a su cónyuge, a sus hijos ni a sus compañeros de trabajo. No es bueno poner en sitio a las personas por medio del sarcasmo, la burla o su habilidad para debatir. Tampoco es bueno rechazar a las personas retirándoles el habla, ni manejarse como un maníaco, ni culpar a los demás por sus problemas. Cuando no manejamos nuestro enojo de una manera piadosa, permitimos que nuestra carne, que es la parte de nuestra personalidad que busca gratificación fuera de Dios, robe nuestra verdadera identidad, puesto que somos hechura suya de Dios. El doctor Perkins encargó una encuesta realizada a 5,000 hombres, de la que se desprende un análisis muy interesante que se comentan en este estudio. Tales resultados nos muestran, por una parte, que el 80.5% de los hombres encuestados se enojan varias veces al día. El 15.5% se enojan muchas veces al día. Solamente el 3% dice que nunca se enoja por lo que otras personas dicen o hacen. Y el 1% de ellos se enojan todo el tiempo. Otro gran problema que podemos encontrar en esto del enojo es que muchas veces nos enojamos por lo que percibimos, no por lo que en verdad es malo, y entonces reaccionamos exageradamente, de hecho malinterpretando que nos hayan ofendido o que hayan hecho algo mal, pero solo fue nuestra percepción, no la realidad. En otros de los resultados de la encuesta, el 58% de los hombres encuestados dicen que su enojo y su manera de demostrarlo han dañado una relación con un miembro de su familia. Sin embargo, muy afortunadamente, el 94% dicen que les gustaría saber cómo procesar y expresar su enojo de una manera piadosa que no dañe a los demás. Número 2. Si Dios se ha enojado, ¿es malo enojarse? Muchas de las veces, en forma teológica o religiosa, pretendemos reconocer que el enojo es algo pecaminoso, algo que nos aleja de Dios, y realmente no es así.
Recordemos que Dios es una persona, es un Dios viviente y como tal, precisamente, tiene sentimientos. Él nos ha hecho a su imagen y semejanza y por lo tanto debemos tener presente esto, que Dios tiene sentimientos. Y muchas veces Dios se enoja. Vamos a ver lo siguiente precisamente. La palabra enojo se encuentra 455 veces en el Antiguo Testamento, de las cuales en 375 veces, es decir, 82% de ellas, quien ha sido enojado ha sido Dios. ¿Por qué? Por su preocupación por la justicia y la rectitud de nosotros. Ahora bien, si Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, entonces a nosotros también nos preocupa la justicia y la rectitud. Por lo tanto, el enojo se presenta en nosotros cuando percibimos que algo está mal. ¿Qué ha sucedido cuando el Señor Jesús se enojó? Lo encontramos en Juan capítulo 2 y Mateo capítulo 25. Generalmente el Señor Jesús era muy ecuánime, aun cuando lo ofendían, pero solo mostró su enojo en casos verdaderamente necesarios, pero nunca perdió el control de su enojo. Una clave importante que encontramos en Marcos capítulo 3, verso 5 y en Marcos 10, verso 14. El Señor Jesús compensaba su enojo sintiendo compasión por ellos mismos. Su amor era más grande que el enojo. Él es la solución a nuestros problemas con el enojo. Él es el ejemplo que debemos seguir, el sanador de nuestra alma y el freno de nuestra ira. Necesitamos tener vislumbrado nuestro verdadero ser en Cristo. Y aquí está la buena noticia. Usted y yo somos capaces de procesar y expresar nuestro enojo igual que Jesús, amando. Número 3. El hombre interior y la carne. Hablar del viejo hombre o de la carne bíblicamente no se trata de nuestro cuerpo físico, sino de algo animado de nuestra mente. A nuestra mente la define la palabra de Dios como el alma y en algunos pasajes como el corazón, que es una parte espiritual dentro de nosotros en donde almacenamos la memoria, el conocimiento, los sentimientos guardados, los recuerdos familiares, cumpleaños, paseos, viajes, habilidades, idiomas aprendidos, pero también se almacenan en nuestra mente los traumas, complejos, adicciones, el orgullo y vanidad, soberbia y pensamientos perversos. Y entonces, esta parte negativa de nuestro ser espiritual es algo que se conoce como la carne. La carne, el viejo hombre o nuestra naturaleza carnal, está enemistada con Dios, porque Dios, al haberse enojado con Adán, puso en él esa naturaleza que le sirve al maligno. Esa naturaleza la hemos heredado en forma natural de parte de esa herencia de Adán. Nosotros, cuando andamos o estamos en la naturaleza humana, en la naturaleza carnal, aunque no la hayamos elegido, le estamos sirviendo al maligno. Sí, el maligno, según Primera de Juan 5:19, es líder del mundo y de quienes militan en la naturaleza carnal. Por lo tanto, debemos aprender a manejar nuestro enojo no por medio de nuestra naturaleza carnal, sino por nuestra naturaleza espiritual. Por otro lado, cuando hemos nacido de nuevo, Dios dio vida a nuestra naturaleza espiritual que estuvo muerta en nuestro hombre interior. ¿Cómo es eso? Nuestro espíritu estaba muerto,
así como un grano de frijol que mientras se encuentra en su estado de semilla es como una piedra inanimada. Nada acontece en ese grano mientras se encuentra almacenado, que puede tardar años en ese estado como inerte. Pero cuando ese grano es puesto en un frasco con algodones y le pones agua, de él nace una nueva planta, una nueva vida. Así es como Dios nos hace nacer de nuevo, poniendo de su agua viva en nuestro interior. Entonces, nosotros debemos optar siempre por fortalecer más a nuestra vida, a nuestra naturaleza espiritual y hacer morir paulatinamente nuestra naturaleza carnal. Reflexión. ¿Verdaderamente entiendo mi nueva identidad en Cristo? Si al vivir en mi estado natural o carnal, si no elegí a qué amo servir, ¿quién me hizo servidor del enemigo? ¿Desde cuándo comenzamos a aprender de nuestra naturaleza carnal? ¿Qué puedo hacer para fortalecer al hombre interior? Si entonces no es malo enojarse, ¿cómo puedo conducir mi enojo en un plano espiritual? Lecturas recomendadas. Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Primera de Juan capítulo 5, verso 19. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23.